Muchísimas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes. El presente asunto resulta de una importancia trascendental, ya que se relaciona con el mal uso de datos personales de una persona a la cual le fue suplantada su identidad para hacerla pasar como fallecida y estar en consecuencias en posibilidad de cobrar una pensión por viudez. Al respecto, debe precisarse que la identidad la constituyen los datos personales como el nombre, domicilio, fotografía, huellas dactilares, número de licencia de seguridad social, incluyendo información financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona. En ese sentido, el derecho a la identidad es muy importante para el bienestar no solamente de las personas, sino para beneficio de toda la sociedad, ya que es un elemento, un derecho elemental, la identidad, que lleva además consigo tantos elementos como de origen e identidad personal. Es por ello que el derecho a la identidad consiste, pues, en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeta de derechos y de responsabilidades, así como de su pertenencia a un Estado, a un territorio, a una sociedad y a una familia. Es decir, es lo que nos caracteriza de las demás personas de una sociedad. Ello es importante porque en la actualidad el robo de identidad tiene lugar cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida de los datos personales de otra persona sin la autorización de esta última, usualmente para cometer algún fraude o algún delito. En muchos de los casos, la persona que suplanta la identidad utiliza la información de forma ilegal para contratar productos y servicios financieros a nombre de la víctima o, como en este caso que voy a platicar más adelante, para beneficiarse con una pensión de viudez. En México, el código es a 3 años de prisión y de 400 a 600 días multa. Al respecto, según informes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, mejor conocida como CONDUCEF por su acrónimo, ha dispuesto que muchos de los reclamos que atiende tienen que ver con el robo de identidad y estos van en aumento, ya que en el 2021 se atendió un total se registraron 49,871 reclamaciones de este tipo, lo que significa un incremento del 54% respecto del año 2020. Derivado de lo anterior, se debe demandar que todas las instituciones gubernamentales demos una inmediata atención y seguimiento a estos problemas porque ciertamente esta nueva y creciente forma delictiva hace que todas y todos los mexicanos seamos vulnerables ante estos actos, especialmente por la evolución exponencial de los instrumentos tecnológicos que consisten en la difusión y distribución de datos personales en línea. En este contexto es importante, ya que en el presente asunto, una persona acudió a solicitar en la modalidad de copia certificada los documentos e información que una tercera persona presentó con el fin de tramitar una pensión por viudez como beneficiaria, precisando que había sido víctima del robo de identidad, pues se habían presentado diversos documentos para acreditar su supuesta defunción. En respuesta, el sujeto obligado, en este caso lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, manifestó que había solicitado a la unidad administrativa correspondiente la búsqueda exhaustiva de la información peticionada por la persona, por lo que proporcionó la dirección y los datos de contacto para que fuera proporcionada la respuesta correspondiente, siempre previa acreditación de la titularidad de los datos personales solicitados. En este sentido, la persona recurrente se inconformó porque la obstaculización del ejercicio de los derechos ARCO, es decir, de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos, ya que no había podido tener comunicación con el sujeto obligado. Durante la substanciación del recurso, el responsable indicó que se había localizado el expediente solicitado, el cual ponía a disposición de la persona ya recurrente una versión pública, ya que tenía o contenía datos personales de una tercera persona, cuya difusión, dijo el sujeto obligado, podía afectar su esfera jurídica, esto de acuerdo a lo que establecen los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia. Al respecto, es importante referir que, posterior al análisis de la versión pública del expediente en cuestión, se determinó que resultaba procedente modificar la respuesta del sujeto obligado e instruir a que entregue una versión pública del expediente puesto a disposición en el que se debían proteger los siguientes datos: nombre de terceros diferentes a la persona que actuó en calidad de viuda, domicilio de terceros,
número de telefónico de terceros, edad y fecha de nacimiento de estos terceros, clave única de registro de población, firma de estas terceras personas, información contenida en las actas de nacimiento, excepto los datos que corresponden al nombre de la persona titular de los datos personales y a la persona promovente de la pensión por viudez, código QR de los diversos documentos, credencial de elector, datos contenidos en el comprobante de servicio de energía eléctrica, cuenta bancaria, estados de cuenta de bancaria de terceros y registro federal de contribuyente de terceros, esto de acuerdo con lo que establece el artículo 55, fracción cuarta de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Sin embargo, tal como lo hemos sostenido desde esta tribuna en diversas oportunidades, no considero procedente la aplicación de este fundamento, es decir, artículo 55, respecto a los datos personales de terceros, ya que mi postura ha sido que debió de instruirse a que elabore una versión testada en términos de la fracción primera del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia. Esto por considerar que se deben de clasificar como confidenciales los datos personales de terceros cuando el ejercicio del derecho de acceso del titular de los datos personales implique otorgar información que no concierne a su esfera jurídica. En principio, porque el numeral 55, fracción cuarta de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados establece que entre las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente se encuentra cuando se lesionen derechos de un tercero. En el caso particular que he tratado de explicar, el artículo 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia prevé que se considere información confidencial la que contenga datos personales concerniente a una persona que sea identificada o que pueda ser identificable, misma que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella sus titulares, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello. Así pues, en el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto de confidencialidad respecto de las terceras personas. Por ello, considero que lo procedente era clasificar la información a través de una resolución del Comité de Transparencia, esta información como confidencial, con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y no en la Ley General de Protección de Datos Personales, porque la información que se está negando no son datos de la persona titular que esté ejerciendo su derecho de acceso a los datos, sino datos personales de terceras personas respecto de las cuales sí les es exigible una clasificación. De ahí que estoy presentando este asunto en lo que nosotros consideramos como de cortesía y emitiré un voto particular únicamente por lo que hace al motivo por el cual consideramos desde la ponencia que debe elaborarse esta versión pública. No omito reiterar que en el proyecto que se presenta se cuidó garantizar los datos o a la persona titular recurrente, la obtención de la mayor cantidad que le permita actuar legalmente en contra de las terceras personas que están afectando o han afectado su esfera jurídica al haberlo hecho pasar por una persona fallecida y en consecuencia estas terceras personas están obteniendo un lucro indebido porque están cobrando una pensión por viudez. Lo indiqué, como lo he indicado en la versión pública que se le otorgue, no será posible testar, por ejemplo, el nombre de la persona que promueve la pensión por viudez. ¿Por qué? Porque será una incongruencia y entonces también lo que nosotros conocemos con los efectos que debe tener una resolución, pues obviamente serían nugatorios. Por eso es de que ordenamos que se entregue el nombre de la tercera persona que está cobrando su pensión por viudez, pero repito, por los efectos positivos que debe de tener esta resolución. En ese sentido, pues considero que asuntos como este nos proporcionan un panorama muy claro de la importancia de las resoluciones que emite este cuerpo colegiado, en las que debemos también ser muy cuidadosos de garantizar los derechos que tutelamos modulando el ejercicio. Por un lado, se debe proteger el acceso a datos personales de la persona titular y por el otro, salvaguardar el derecho de terceras personas a la protección de los suyos. Es cuanto, comisionada presidenta, compañeras de pleno.